Guillermo Bermejo. Muchos querían saber el nombre del congresista que hemos promocionado a lo largo de estos días en nuestras redes sociales. Guillermo Bermejo es congresista y potencial candidato a la presidencia de la República que asegura lleva un chaleco moral. Sin embargo, bastó que pisara el Congreso para terminar figurando como líder de una organización criminal, según la Fiscalía. Pero ahí no queda todo. Esta noche sale a luz el testimonio de un colaborador eficaz que asegura con lujo de detalles que Bermejo hizo un pacto legal con un magistrado para que lo absuelva en su caso por terrorismo y así probablemente tener el camino libre para postular a la presidencia. Carla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación, con todos los detalles. Ya Guillermo Bermejo, como congresista de la República, se reunió en la avenida Caminos del Inca, en el distrito de Surco. En dicho lugar ya se encontraba sentado en una de las mesas el magistrado Andrés Arturo Churampi Garibaldi. El magistrado lo ayudaría en su proceso. Lo que acabamos de escuchar es el testimonio de un nuevo colaborador eficaz que puede poner en jaque la candidatura presidencial de Guillermo Bermejo. Este nuevo colaborador narra en detalle una cita, una reunión y un acuerdo bajo la mesa entre Bermejo y nada menos que uno de los jueces que lo absolvió en su caso por terrorismo. El magistrado lo ayudaría en su proceso, siendo el resultado final la absolución del delito de afiliación del terrorismo en segunda instancia. Absolver de la acusación fiscal al ciudadano Guillermo Bermejo Rojas. La absolución de Bermejo por terrorismo no fue limpia. Según un colaborador eficaz, Bermejo ha sido delatado. Esta noche en Panorama, palabra a palabra, el testimonio del nuevo colaborador eficaz número 11-2024, quien desde un penal en Lima ha contado con lujo de detalle sus andares como mano derecha de Guillermo Bermejo. El hombre de mayor confianza del congresista durante los últimos 20 años lo ha acusado. Por eso, cada frase suya es lapidaria. El magistrado lo ayudaría en su proceso, siendo el resultado final la absolución del delito de afiliación al terrorismo. El derecho a la presunción de inocencia del acusado se mantiene incólume. En consecuencia, corresponde dictar sentencia absolutoria por insuficiencia de pruebas. Celebraron en la casa de Guillermo Bermejo, donde señalaban que ahora sí están listos para el partido político Voces del Pueblo y está listo como candidato a la presidencia. La historia completa, detallada de esta nueva confesión bomba ante la justicia contra el congresista Guillermo Bermejo que quiere ser presidente, solo en Panorama. Lo siento, pero la izquierda de Perú es bruta como Castillo. Lo que hay son solo amigos de Maduro. No me molesta. La fotografía no te entran balas. Como hacía Fidel. Y Fidel se abría la camisa y decía, acá tengo un chaleco moral. No le entran balas y su chaleco es la moral, dice Guillermo Bermejo. 2 veces detenido, 3 veces procesado por presunta afiliación terrorista y 2 veces absuelto. Tu relación con Sendero Luminoso de alguna manera, porque es un grupo terrorista sanguinario que destruyó al país. He sido juzgado 2 veces. ¿Ok? En las 2 absuelto. Por unanimidad, por 2 salas penales que son las que más saben de estos temas.
Guillermo Bermejo escogió los programas digitales dirigidos a jóvenes para lanzar su flamante candidatura. Sin embargo, oculta todo lo que hizo. Un nuevo colaborador eficaz con código 11-2024 asegura que a Bermejo lo absolvieron el 2022 gracias a un ilegal pacto fuera de tribunales, un acuerdo exprés bajo la mesa de un café. Se acercó el congresista con el abogado Atencio. Se sentaron y conversaron sobre su caso por espacio de unos 2 minutos, manifestándole al magistrado que le apoyaría en su caso, siendo el resultado final la absolución del delito de afiliación al terrorismo. Celebraron en la casa de Guillermo Bermejo. Como decía Fidel, acá tengo un chaleco moral. Llamamos durante varios días al congresista Guillermo Bermejo, pero al revés de sus presentaciones digitales con Panorama, no puede o no quiere. Aunque el congresista Guillermo Bermejo no ha querido darnos entrevista, sí lo va a hacer su abogado, el doctor Ronald Atencio. Es importante porque Ronald Atencio también ha sido mencionado por el colaborador eficaz 11-2024 como uno de los testigos de ese supuesto acuerdo bajo la mesa entre Bermejo y el juez que llevó su caso por afiliación al terrorismo. El abogado de Guillermo Bermejo, Ronald Atencio, sí nos recibió y con sorpresa. Atencio nos confesó que es la primera vez que él y Bermejo escuchan hablar sobre el colaborador 11-2024 que hoy los acusa directamente. ¿Usted ha escuchado hablar del colaborador eficaz 11-2024 del que hoy le hablamos? No tengo ningún tipo de conocimiento de esa declaración, nunca nos han notificado, no sabemos bajo qué contexto ha sido esa declaración. ¿Es la primera vez entonces que escucha de este colaborador? Sí, efectivamente, es la primera vez. Ronald Atencio es abogado de Guillermo Bermejo y Ronald Atencio es también presidente del partido Voces del Pueblo del congresista Guillermo Bermejo. Es el primer peldaño que debemos alcanzar para que la voz de ustedes sea escuchada en una futura asamblea constituyente. El nuevo colaborador de la justicia contra Bermejo lo conoce perfectamente. Perteneció a su círculo íntimo, departió con todos los presentes aquí, menciona y conoce a cada uno, incluyendo a este joven y efusivo abogado, Lenin Romero. Uno de los ejes fundamentales que tiene el partido político Voces del Pueblo es la Asamblea Constituyente. El colaborador eficaz 11-2024 ha declarado que Lenin Romero, presidente del Comité de Disciplina de Voces del Pueblo, fue quien hizo posible el contacto entre Bermejo y el juez Andrés Churampi, miembro de la sala que el 2022 absolvió a Bermejo en su caso por terrorismo. Tengo conocimiento que Guillermo Bermejo Rojas, por intermedio de su asesor, ligado a su partido político, el abogado Lenin Romero Casavilca, lo presentó al abogado de nombre Raúl. Creo que su apellido es Martínez. El tal Raúl Martínez se reunió con Bermejo y una comitiva aquí, en el restaurante campestre Rinconcito Ayacuchano en Huachipa, al final de la campaña electoral del 2021. Desde aquel mayo, Bermejo ya cargaba la pesada mochila de su juicio por terrorismo. En dicha reunión se encontraban también todo el equipo de campaña, como 15 personas, entre ellos el abogado Ronald Atencio Sotomayor, Patricia León, quien debía trabajar como secretaria en el equipo, Darwin, quien era chofer de la campaña, Jaime Jara Aguirre y Jan Trinidad Abarca. Guillermo Bermejo, de acuerdo al colaborador, recibió la buena nueva del abogado llamado Raúl Martínez, nada más y nada menos que hacerle el contacto irregular con el magistrado Andrés Churampi, uno de los jueces que veía su caso. Manifestó que tenía llegada directa a uno de los jueces del colegiado, que estaban investigando al congresista Guillermo Bermejo Rojas por el delito de afiliación al terrorismo, y pactaron tener una reunión con el magistrado que estaba llevando el caso del congresista.
En resumen, el colaborador detalla paso a paso la llegada de Bermejo al juez de su caso. Un abogado de su movimiento Todas las Voces, llamado Lenin Romero, contacta a Bermejo con Raúl Martínez, otro abogado que tendría llegada en la judicatura. Este Martínez conocía y contactó al juez superior Andrés Churampi Garibaldi, el magistrado de la sala que juzgaba a Guillermo Bermejo. El acuerdo se habría sellado de forma personalísima. El congresista juzgado y el juez que lo juzga se habrían visto de forma furtiva en un café de Santiago de Surco. Guillermo Bermejo, como congresista de la República, se reunió en la avenida Caminos del Inca, en el distrito de Surco. No tenía un nombre, pero vendían panes y embutidos. Al ingresar, a la izquierda había un ambiente con mesas. El piso era de color rojo. Este lugar estaba en la misma cuadra de la panadería Don Mamino. Esta es una esquina en Caminos del Inca, cruce con Velasco Astete. El congresista Bermejo y compañía habrían ingresado con el magistrado ya adentro. A dicho lugar, el congresista acudió acompañado del abogado Ronald Darwin Atencio Sotomayor, Jaime Jara Aguirre, Raúl Martínez. En dicho lugar ya se encontraba sentado en una de las mesas el magistrado Andrés Arturo Churampi Garibaldi. Congresista y juez. De acuerdo al colaborador eficaz, en una reunión rápida y clave, pero impropia e ilegal. Se acercó el congresista con el abogado Atencio. Se sentaron y conversaron sobre su caso por espacio de unos 2 minutos, manifestándole al magistrado que le apoyaría en su caso. Y el congresista refirió que el caso se coordine con Raúl Martínez y su abogado Ronald Atencio. Se despidieron. Solo se quedó en el lugar el magistrado juez. El juez que menciona el colaborador eficaz, Andrés Churampi, era el presidente de la segunda sala penal de la Corte Superior, que tenía tremendo caso mediático contra Bermejo y su mentada afiliación terrorista. Entre los testigos más potentes de la Fiscalía estuvo el coronel Max Anguamán Centeno, el ex jefe de DIRCOTE que ha investigado y vigilado a Bermejo desde hace casi 2 décadas. Lo conozco desde el año 2006 cuando lo intervine por primera vez y se le formuló el atestado número 01 por delito contra el terrorismo. La carga probatoria contra Bermejo en su caso de terrorismo era y es incriminadora. Nosotros obtuvimos la información primigenia de que él se iba a contactar con el Comité de Apoyo de Huamanga de Sendero Luminoso por intermedio de Javier Antonioni. A Bermejo lo llamaban camarada Che, según la DIRCOTE. Bermejo tenía vínculos incluso con las FARC, donde tenía el alias de Camilo Torres. Nosotros en el proceso de inteligencia determinamos que tenía vínculos con las FARC. Prueba de ello es el encuentro que él tiene en Bolivia con la camarada Silvia de las FARC de Venezuela. Tremenda carga, tremendo juicio que tenía en manos el Poder Judicial, con el magistrado Andrés Churampi a la cabeza. ¿En qué forma y circunstancias usted ingresó o perteneció a la organización terrorista Sendero Luminoso? Yo fui desde el 89 hasta el 2010, doctor. Estuve en la organización. ¿Cómo olvidar la manifestación de esta colaboradora eficaz? Ahorita yo le estoy viendo en la pantalla y creo que el señor debe decir cada cosa que ha hecho. Ahí yo lo estoy viendo acá en la pantalla, doctor. Abogado. Doctor, está con camisa celeste, doctor. Está con camisa celeste. Después de todas las pruebas mostradas por la Fiscalía, el último día de enero del 2022, la segunda sala penal de la Corte Superior de Justicia absolvió a Guillermo Bermejo en el caso de filiación al terrorismo y se envió su caso al archivo. Absolver de la acusación fiscal al ciudadano Guillermo Bermejo Rojas. El derecho a la presunción de inocencia del acusado se mantiene incólume. En consecuencia, corresponde dictar sentencia absolutoria por insuficiencia de pruebas. Por ello, es posible sostener, así como tiene vigencia... La lectura de la sentencia guarda coincidencia con lo que declara el colaborador eficaz.
Al día siguiente de la reunión en Surco, en la oficina del Congreso, Ronald Atencio le indicó al congresista Guillermo Bermejo que el magistrado lo ayudaría en su proceso cuando decida la sala votando a su favor, exclamando alegremente el congresista que el juez me ayudará en el caso. Luego había audiencias virtuales, siendo el resultado final la absolución del delito de afiliación al terrorismo en segunda instancia, que fue notificado. Absolver de la acusación fiscal al ciudadano Guillermo Bermejo Rojas. Celebraron en la casa de Guillermo Bermejo, donde se encontraba Raúl Martínez, Ronald Darwin Atencio Sotomayor, Raúl Noblecilla y Jaime Jaraguirre, donde señalaban que ahora sí están listos para el partido político Voces del Pueblo y está listo como candidato a la presidencia de dicho partido. Atencio niega todo. El abogado dice estar indignado con el colaborador eficaz 11-2024. Se lo digo rotundamente, jamás he participado en una reunión donde haya estado un magistrado, el magistrado que usted indica, creo que es un Churampi, ¿verdad? El magistrado que usted indica, Guillermo Bermejo, y yo a conversar de ningún tipo de caso, ni de proceso, ni de juicio. El juez Ángel Churampi, contactado por Panorama, dice estar totalmente desencajado con lo que hoy estamos revelando. Rechazo totalmente, señorita. No conozco a ninguna de esas personas. Nunca me he reunido con ellos, no los he visto. Nunca. No sé, me causa extrañeza de eso que están... de esa declaración de este colaborador, ¿no? Nunca me he reunido con ellos, no los he visto. Nunca. Es cierto que el juez vive en Santiago de Surco, cerca al mentado café. Es cierto que Bermejo también vivió en Surco hasta hace un tiempo. Es cierto también que cada dicho por el colaborador eficaz va a tener que ser contrastado. Niego tajantemente que esa reunión haya existido, totalmente. Ni de manera casual. Ni de manera casual, ni fortuita, ni por azares de la vida, nada que se le parezca. Nunca, nunca. Yo vivo en Surco, pero nunca pues en un café ni nada, ningún sitio, ninguna parte. Yo he sido juzgado 2 veces. Ok. En las 2 absuelto. Aunque lo absolvieron, el segundo juicio contra Guillermo Bermejo fue considerado defectuoso por el mismo Poder Judicial, que hoy lo ha vuelto a sentar en el banquillo de los acusados por esa supuesta afiliación terrorista. Mira, compadre, el que se mete a funcionario público tiene que apechugar y aceptar incluso lawfare, como se les llama ahora, ¿no? Guillermo Bermejo, acusado de haber departido con la mismísima cúpula de Sendero Luminoso, ahora es acusado por un nuevo colaborador de su círculo íntimo por haberse reunido y acordado con el juez de su caso por terrorismo. El magistrado lo ayudaría en su proceso, siendo el resultado final la absolución del delito de afiliación al terrorismo. ¡En Costa, Sierra y Selva! ¡Bermejo presidente! ¡En Costa, Sierra y Gran investigación de Carla Ramírez. Por supuesto, nos hubiese encantado que nos responda el congresista Bermejo, que nos dé una respuesta a la cara, pero como ustedes han visto, él prefiere irse a los programas digitales, responder ahí a su manera, y como lleva su chaleco, parece que no le entran balas, pues, ¿no? Ese chaleco que según él es bien moral. Usted no se olvide de este tipo de denuncias. Recuerde lo que ha dicho este colaborador eficaz cuando tenga que elegir a su próximo presidente. Vamos